Bien, vamos a resolver entonces un ejercicio de aplicación de un amplificador en emisor común. En este caso, un circuito que tiene dos resistencias de polarización de base, resistencia única en emisor con un capacitor de derivación para alterna, resistencia de colector y carga. Entonces, veamos aquí cómo serían los cálculos. Bien, lo primero que debemos hacer en este caso es obtener los voltajes colector-emisor de polarización y también lo que sería la corriente de colector de polarización. Ahora el procedimiento que ustedes ya saben realizar es a través del equivalente de Thevenin. En este caso vamos a hacer otro mecanismo alternativo que también nos permite sacar ya, en este caso, el voltaje de base. Y con eso tendríamos prácticamente todo. Veamos en qué consiste este proceso. De acuerdo a lo que vemos en el circuito, se tiene una corriente bajando por este camino, por esta resistencia de base, hasta ese punto. Una vez que la corriente llega hasta ahí, se deriva en dos partes. La una que sería la corriente de base y la otra que baja directamente a tierra a través de esta resistencia de 16 kiloohmios. A ver, está presente el señor Tayupanta Kevin. Sí, ingeniero. Bueno, bien, eso era simplemente para verificar que me están escuchando bien, ¿no? Entonces, verá, esta corriente que está bajando por aquí tiene estos dos caminos, corriente de base y 16 kilómetros hasta tierra. El objetivo en este desarrollo va a ser calcular el voltaje en la base, en este punto rojo que acabo de poner allí. En consecuencia, hacemos lo siguiente. Voy a poner ya directamente, ¿no? Voltaje de base va a ser igual. Tenemos que escribir la diferencia de potencial entre la parte superior y la parte inferior del circuito, ya sabemos eso. Ventajosamente en este problema en la parte de abajo tenemos 0. Entonces quedaría 16 voltios, pero para que no se olvide voy a poner 0 voltios. Esto con el propósito de que siempre tenga precaución de fijarse cuál es el voltaje que tiene la parte de abajo. ¿Sí? 16, voltaje de arriba, menos voltaje de abajo, 0 voltios. Esa diferencia de potencial voy a dividir para la suma de todas las resistencias que están siendo atravesadas por esta corriente que le voy a poner aquí I sub 1. I sub 1. O I1. I1. Ahora bien, esta corriente I1 que ustedes ven llegando a este punto rojo se divide en dos componentes, ¿no es cierto? Pero cada una de estas dos componentes atraviesa su propia resistencia. Veamos, por ejemplo, desde este punto rojo hacia abajo por aquí, esta corriente que le vamos a poner una I2. Estaría atravesando la resistencia de 10 kiloohmios. Y esta otra que viene a ser la corriente de base de polarización atraviesa una resistencia que ya sabemos cómo calcular, ¿no es cierto? La resistencia que vemos desde la base va a ser beta más 1 veces la resistencia del emisor. No se olvide, estoy calculando polarización. Y en polarización los capacitores son circuitos abiertos. Entonces, ¿qué tenemos desde el emisor hasta tierra?
desde aquí hasta tierra tenemos 0,75 kiloohmios, ¿sí? Entonces, podemos decir que desde este punto hasta tierra tenemos el paralelo de dos resistencias. Esta de 16 kiloohmios y otra que sería beta más un veces esta resistencia de aquí de 0,75K. Entonces, hacemos un equivalente allí, un paralelo. ¿Para qué? Para sacar el voltaje en ese punto que es la base. Entonces, voltaje de base 16 menos 0 dividido para 68K, la resistencia en la parte de arriba, más, tenemos aquí la resistencia de 16K, ponemos 16K. Esa resistencia de 16K está en paralelo con beta más un veces lo que aparece desde aquí hacia la derecha. Como estoy en la base, todo lo que tenga del otro lado del transistor debo multiplicar por beta más 1. Entonces, multiplicado por 100, aquí dice el dato este que el beta es 100. 100 sumado 1, beta más un veces la resistencia que encontremos desde el emisor hasta tierra para continua. ¿Cuál es esa resistencia? 0,75K. Ya, hasta ahí he calculado la corriente que está bajando desde la fuente de polarización, ¿sí? ¿Está claro hasta allí, señor Estrella Juan? Esa última parte me perdí un poco y no sé si me podría explicar, por favor. Usted tiene que ir siguiendo este camino de corriente. Por aquí baja la corriente I1, ¿no es cierto? Ahí no hay ningún problema, creo yo. En entender que por ahí está bajando una corriente. Esa resistencia la voy a poner aquí. Ya. Luego llegamos a este punto que es la base del transistor, ¿no es cierto? Y desde ahí hasta tierra, ¿qué tenemos que poner? Desde aquí hasta tierra, por un lado está esta de 16 kiloohmios. Entonces esa de 16 kiloohmios le podemos dibujar aquí. Hasta tierra. Pero no es la única, ¿sí? Entonces escribamos allí. Esta vale 68K. 68K. Y esta de acá vale 16K. Ahora, como la corriente I1 que bajaba por aquí se divide, es una corriente de continua la que está bajando por aquí, ¿cierto? Esa corriente llega en este punto y se divide en dos partes. No puede ir hacia la izquierda porque este capacitor para continua es circuito abierto. Entonces, de este punto baja I2 y hacia la derecha tenemos la corriente de base. ¿Qué resistencia equivalente estaría atravesando esta corriente de base? Todo lo que encontremos en el lado del emisor hasta tierra multiplicado por beta más 1. Entonces, aquí arriba, en este equivalente que estoy dibujando acá, podemos poner así. Desde aquí hasta tierra también existe otra resistencia. ¿Cuánto vale esa resistencia? Beta más un veces 0,75K. Estamos así. Entonces, aquí lo que hago es un equivalente de estas dos, ¿sí? Sacamos una sola de estas dos. Entonces, ahí sí ya puedo encontrar la corriente que baja. La corriente que baja es los 16 voltios que tengo arriba menos 0 voltios que tengo acá abajo sobre la suma de esta que es 68 más la equivalente de estas dos. Eso es lo que está puesto aquí. 68K más 16K en paralelo con, ¿qué es lo que tengo desde este punto de base hacia tierra? Beta más un veces esta resistencia de aquí. Estoy trabajando en continua, por lo tanto este capacitor es un circuito abierto, no se va por allí la corriente DC. ¿Sí? Entonces hasta aquí todo lo que está puesto es la corriente que está bajando por esta resistencia de aquí y se va hasta tierra, por este paralelo. Esta corriente
Ahora le voy a multiplicar por el paralelo que estamos viendo en esta parte de aquí, por este paralelo. Multiplico por eso. ¿Para qué? Para encontrar el potencial en este punto. ¿Qué potencial es este? El potencial en la base. ¿Sí? Inge, Entonces, dígame. o sea que si hubiera una resistencia en serie al lado de la resistencia del 0,75 kilo, se tendrían que sumar las dos. Claro, si es que tengo aquí arriba, en esta partecita, otra resistencia, tiene que ir sumando también esta. Haga cuenta que por aquí sale la corriente de emisor. Y esa corriente atraviesa algunos elementos. Todos los elementos que sean atravesados por esta corriente tienen que ir allí, ¿sí? En este caso solo hay esta resistencia, pero si tuviera aquí en este punto otra resistencia, habría que sumar esta con 0,75. Todos los elementos que atraviesa la corriente de continua de emisor, ¿sí? Entonces, tendríamos 16K, otra vez todito eso, ¿no? 16K, alguien ya tiene que estar haciendo esos paralelos, por favor. 16K en paralelo con 101 multiplicado por 0,75. 0,75K. Ese es el potencial en la base. Entonces, este voltaje en la base nos da ¿cuánto? 75K en paralelo con 16. 75 por 16 sobre 75 más 16. Sale 2,6 voltios. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Esteban Vinuesa. Señor Vinuesa. Muy bien, le vamos a poner una actuación en clase también. Gracias. Señor Vinuesa Esteban. No es facilito pasar la materia. Si usted se empeña y trabaja, ese trabajo es recompensado. Y va acumulando puntos. Bien, voltaje de base, 2,6 voltios. Ahora bien, si ya tenemos el voltaje en la base, aquí, voltaje en la base, facilito encontrar el voltaje de emisor. Entonces, a continuación encontramos el voltaje en el emisor. Ese voltaje de emisor sería igual al voltaje de base menos el voltaje base emisor, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 2,6 voltios en la base y restamos acá menos 0,7. Esto nos da 1,9 voltios en el emisor. Ese es el voltaje en el emisor. Aquí simplemente estoy escribiendo que el voltaje base emisor es igual a voltaje de base menos voltaje de emisor. Para el transistor NPN eso vale 0,7 positivo. Y una vez que tenemos el voltaje del emisor, automáticamente ya podemos sacar la corriente de emisor, la corriente que está bajando por allí. La corriente del emisor simplemente va a ser igual al voltaje del emisor dividido para la resistencia de 0,75K. Entonces, 1,9 dividido para 0,75K. ¿Cuánto da esto? 2.53 miliamperios. 53 miliamperios. 2,53 miliamperios, ¿ya? Bien, tenemos la corriente del emisor, como el beta es grande, esta corriente de emisor va a ser igualita a la corriente de colector. Entonces vamos poniendo por aquí. Aquí está la corriente del emisor, que ya sabemos cómo se calcula.
y por aquí baja la corriente de colector. Como el beta es grande, entonces podemos asumir que las dos corrientes de emisor y colector son iguales. Finalmente calculamos entonces el voltaje colector-emisor. Este voltaje le trabajamos en esta malla principal de aquí. Sería igual a los 16 voltios de la fuente de polarización menos la caída de voltaje en 2,2 y 0,75. Entonces menos la corriente de emisor o corriente de colector, que es la misma, 2,53 miliamperios multiplicado por 2,2K más 0,75K. A ver, vamos a preguntarle al señor Latacunga cuánto le da esto. Y eso me dio 8.53 voltios. Gracias, 8,53 voltios. Ya está el voltaje colector emisor. Hasta aquí estaría concluido lo que es polarización. Ya tenemos corriente de emisor y voltaje colector emisor. Como el voltaje colector emisor es mayor que 2 voltios, sabemos que este circuito está trabajando en la región activa normal. ¿Sí? De paso, de una vez, calcularíamos la resistencia de la juntura. Vale 26 milivoltios. Y esto va dividido para la corriente de emisor de polarización. Entonces, 26 milivoltios dividido para 2,53 miliamperios. ¿Cuánto da eso, señor Ipiales Wilmer? 10.28. Gracias. 10,28 ohmios, ¿no? Bien, 10,28 ohmios. Ahora sí nos vamos a lo que es alterna ya. En alterna tenemos que encontrar la ganancia de voltaje. Entonces, la ganancia de voltaje. ¿Cómo calcula esa ganancia de voltaje, señor? Señorita Proaño Adriana. A ver, la ganancia de voltaje sería menos la resistencia del colector en paralelo con la resistencia RL sobre la resistencia. A ver. Menos 2,2K en paralelo con 5,6K. Dividido para... La resistencia E. ¿Qué valor tiene? Tendría, a ver. ¿Cuál resistencia tiene que poner abajo, señorita? La resistencia del emisor. ¿Cuál de ellas? La resistencia de juntura, que sería 10,28 ohmios, ¿cierto? La resistencia de juntura nada más. sí, sí. En el denominador, recuerden, ustedes ponen todas las resistencias que son atravesadas por la corriente alterna que baja por el emisor. Imagínense que hay una corriente alterna que está bajando por aquí, por este emisor. Y esta corriente alterna pasa por la resistencia de juntura. Entonces le pongo en el denominador a esa resistencia de juntura. Llega en este punto y esta corriente se fue directamente por este cortocircuito a tierra. Entonces solamente queda 10,28 en el denominador. Y bueno, entonces
Esto ha sido igual a cuánto nos va a decir el señor Valencia Dylan. ¿Cuánto de esta ganancia? Me sale 153,65. 153,65. 65. Gracias. Ya está la ganancia. ¿Qué más podemos calcular aquí? Lo que sería la resistencia de salida, por ejemplo. Resistencia de salida. Usted puede coger, como le dije antes, 2,2 kiloohmios, la resistencia de colector, o poner esta resistencia en paralelo con la carga, que sería 5,6K. 2,2 en paralelo con 5,6, ¿cuánto le da, señor Gómez Diego? A ver, sale 1.57. 57K, gracias. Está la resistencia de salida. Otro parámetro en alterna es la resistencia de entrada. Entonces, para resistencia de entrada en alterna, ojo, en alterna tenemos que poner todo lo que se encuentre desde la entrada hasta tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué nomás tengo que poner allí, señor Tayupanta Kevin? Todo lo que damos desde aquí hasta tierra. A ver, señor Tayupanta Kevin, no está presente, le pongo falta. No, sí estoy, ingeniero. Ya, pues, hombre, de señales de vida. Entonces sería la resistencia de base 1, ¿Cuánto vale? 68K. Más. En paralelo con la resistencia de base 2, que serían las 16K. Más. Sería la de resistencia equivalente, una resistencia equivalente de lo que sacamos de Tevelin. Ya olvídese de Thevenin, ahorita no hice nada con Thevenin yo. Me cambié de método. Entonces sería la resistencia de la base, digo, la resistencia del emisor. Solamente me enteré. Disculpen, me está entrecortando un poco. Así quedaría según usted. Sí. 0 le voy a poner. Faltaría No el se veto. olvide. Esta resistencia de emisor está aquí. Aquí en el emisor está esa resistencia. Pero estamos viéndole desde atrás, desde la base. Entonces aquí tienen que multiplicar por beta más 1. Beta más 1 multiplica a la resistencia del emisor. Y como esto es para alterna, ya no tengo nada más porque me voy a tierra con el capacitor. Entonces, esta resistencia del emisor vale 10,28. Le ponemos 10,28. Y quedamos así. Bueno, este paralelo. ¿Cuánto da este paralelo? Dir. 11.86. ¿Cuánto? 11.86. 11,86. No creo. No Profe, creo. 961,23 ohmios. Eso sí puede ser. 961,2 ohmios, ¿no? Ya. Y finalmente la ganancia de corriente. Pero esa ganancia de corriente ya pueden hacer, ¿no? Eso ya saben cómo calcular.
tienen la formulita, tienen todos los datos aquí, así es que no hay ningún inconveniente, pueden calcular eso. Bien, para seguir con el problema, entonces, suponer que el voltaje de entrada en alterna es igual, a ver si la ganancia es 153, y quiero sacar 1. Tendría que escribir aquí pongamos 10 seno de WT milivoltios. Suponemos este voltaje y se pide dibujar voltaje en el colector, coma, voltaje en el emisor, coma, voltaje de salida. Bueno, aquí está el voltaje del emisor. Aquí arriba va a estar el voltaje en el colector. Y aquí sí se le ve un poquito, este es el voltaje de salida. Y entonces, para esto necesitamos calcular voltaje de colector. El voltaje de colector nos va a decir la señorita Proaño Adriana. Señorita Proaño Adriana, calcule el voltaje de colector. Ya, Inge, ya le calculo. Sería 6.63 voltios. 6,63 voltios. ¿Está de acuerdo con eso, señor Landívar Mauricio? Sí. Bien, entonces, si eso es cierto, ¿cuánto teníamos en el voltaje del emisor? Eso era 1,9, ¿no? 1,9 voltios teníamos calculado ya. Entonces, en base a estos voltajes, podemos hacer la siguiente gráfica. Pongamos aquí lo que sería el voltaje de emisor en continua. Y por aquí arriba, el voltaje de colector en continua. Y más arriba tenemos la fuente de polarización. Bien, los valores serían voltaje de emisor, en este punto 1,9 voltios. Voltaje de colector 663 aquí. Y finalmente más arriba los 16 voltios de la fuente. Eso en continuo. Ahora, en alterna. ¿Qué tenemos en alterna? En alterna, ¿cuál es el voltaje que aparece en el emisor? Nos va a contestar el señor Valencia, no, señor Villavicencio Kevin. Sí, me dijo el voltaje de colector. El voltaje en el emisor en alterna. ¿Qué voltaje alterno tengo en el emisor?
En este punto de aquí, en alterna, ¿qué voltaje hay? El voltaje, el seno, pero menos la caída de voltaje de la resistencia de RE por la corriente de emisor. Nada que ver, mi estimado. Señor Jonathan Arias, ¿qué voltaje alterno tengo en este punto? No les sabría decir. No es el mismo que ya Estamos sacó. mal así. Señor Revin Yang, ¿qué voltaje alterno hay aquí? No sé, diría que el de la juntura. Otro cero más. Ya, ingeniero, Señor, es el voltaje de entrada más la... no, estoy mal. Iba a decir la ganancia. Pero tiene que ver con la resistencia RE, la corriente de colector y la resistencia 0,75. No. Jesucito. No, la Cero de... le voy a poner a usted Perdón, la de también. 16K con paralelo y la otra. Chuta, peor todavía, nota negativa va a ser allí. Señor Almeida Francisco, ¿qué voltaje alterno tengo en este punto? No está presente, señor Almeida, le pongo falta. Y que en este punto no hay una senoide sumada al voltaje del emisor, ajá. Sería una senoide en la línea del voltaje del emisor. Cero, mi estimado. Señor Tigrero Leonardo, ¿qué voltaje alterno hay en el emisor? Inge, Leonardo Tigrero no tuvo un problema con su conexión. Entonces me dijo que le avisara si es que le nombraba. Bueno, gracias, señorita. Entonces usted, dígame, ¿qué voltaje alterno tengo allí? El voltaje... Ahí no tiene voltaje alterno, Inge. No tiene voltaje alterno. O sea que ahí tengo. No, ahí sí, el de 10 seno de WT. 10 seno de WT. ¿En dónde está el voltaje de entrada en este circuito? Acá está, vea, en la base. Ahí tiene el 10 seno de WT. ¿Qué voltaje alterno tengo aquí? Inge, no sería cero. Bueno, usted me dice no sería cero, entonces ¿cuánto es? O sea, digo, sería cero. Claro, cero. Aquí estaba la línea roja que les puse hace un momento. ¿Qué les dije hace un momento? Viene una corriente alterna por aquí. Pasa por la resistencia de juntura y de aquí se va por este cortocircuito a tierra. Eso es el trayecto que sigue la corriente alterna. Entonces, si el capacitor hemos dicho, para corriente alterna es un cortocircuito, ¿qué voltaje alterno voy a tener aquí? 0 voltios. Se acabó. En consecuencia, en el emisor solamente tengo 1,9 voltios, tal como está viendo aquí. Y estos 1,9 voltios corresponden a la caída de voltaje que tenemos en la resistencia del emisor, ¿sí? Entonces, voy a escribir aquí. Este es el voltaje que tenemos en la resistencia del emisor. Luego, para pasar desde este punto que es el emisor hasta el colector, bueno, pongamos aquí voltaje de emisor para que no se confundan. Que esté todo clarito. Emisor es ese. Acá arriba este otro es voltaje de colector. En continuo, en polarización.
Si ya estamos en el emisor, para pasarme al colector, tengo que añadir una diferencia de potencial. Desde este punto hasta acá. ¿Cuál es esa diferencia de potencial, señor Cuyo? Señor Cuyo Stalin. Señor Cuyo, creo que ya se ha retirado. Ponemos otra falta más de todas formas. Inge, ¿Sí? yo creo que el voltaje de colector, bueno, a mí me salió 10.43. En vez de 6.63. Ajá. Sí. Sí, Inge. Bueno, si se jalan en estos cálculos, imagínense perder de puntos solamente por no hacer bien un cálculo así. Terrible, ¿no es cierto? Me echó a perder todo el semestre por eso. Entonces aquí el voltaje de colector me dicen que sale 43 voltios. Gracias, 10,43 voltios. Bueno. Entonces la señorita que me dio ese valor, a repasar ley de Ohm. 40 ejercicios con la ley de Ohm para mañana. A ver. Entonces, si salimos del emisor y llegamos al colector, tenemos que sumar la caída de voltaje colector-emisor, ¿no es cierto? Entonces aquí existe una caída de voltaje que corresponde a voltaje colector-emisor. Bien, entonces de acuerdo a esto, el voltaje colector-emisor sería 1043 menos 1,9. Y a cualquier cosa que les dé, eso ya pueden hacer. Y finalmente, para pasarme de este punto que sería el colector hasta el voltaje de la batería, tengo que sumar el potencial o la diferencia de potencial en la resistencia de colector. En la resistencia de colector. Y estaría completo. Ahora sí. ¿Qué más tenemos aquí en este punto que es el colector? Tenemos aquí la componente de continua que vale 1043, pero aquí también vamos a tener una componente de alterna, que vendría a ser el voltaje de salida alterno, ¿no? Entonces sacamos el voltaje de salida en AC. E sub 0 en AC. Este voltaje de salida va a ser igual a menos la ganancia, 153,65, multiplicado por el voltaje de entrada. ¿Cuánto vale el voltaje de entrada? 10. No. De WT milivoltios. Esto me queda que es igual a menos, sería 1,53 seno de WT voltios. Ese sería el voltaje de salida. Como les dije en la clase de ayer, ese menos significa desfasamiento de 180 grados. Por lo tanto, como el voltaje de entrada es una señal senoidal, a ver. Este voltaje de entrada me dice que es una función seno. Ese voltaje de entrada estaría así. Ya, ese es el BI. Tiene un pico máximo de 10 milivoltios. Y esta fase. Entonces, en la salida, lo que tenemos que dibujar es una señal menos seno. Que estaría así. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener en este punto que es el colector. Ahí tengo las dos componentes, un voltaje alterno y un voltaje de continuo.
Sumo las dos y obtenemos esto de aquí que están viendo, esta señal en rojo. El pico de esta señal de salida alterna es 1,5 voltios. Igual este pico negativo aquí es 1,5. Como usted ve, el pico negativo cabe perfectamente en este espacio, porque el voltaje de polarización de colector, que es 1043, menos el voltaje de emisor, que es 1,9, me da el espacio suficiente para que este voltaje pueda caber allí. Y lo mismo en la parte superior. El voltaje en la resistencia de colector sería 16 menos 1043. Eso nos da 5,57, ¿no? Entonces aquí tenemos 5,57 voltios. Mucho más grande que el 1,5 que tengo aquí. Entonces este pico también saldría sin ningún problema. Y finalmente, si es que quiero el voltaje de salida, desde el colector me paso al voltaje de salida, pero me estoy pasando a través de un capacitor. Ese capacitor lo que va a hacer es impedir el paso de la señal de continuo y solamente me dejaría pasar la señal de alterno. En consecuencia, en este punto que sería el voltaje de salida, lo que vamos a tener es únicamente la señal senoidal que hemos visto. Entonces aquí solamente tengo un voltaje de salida senoidal con un pico máximo que ya sabemos cuánto vale. 1,5 voltios aproximadamente. Bueno, así estaría el voltaje de salida. Solamente señal alterna. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro este asunto, señor Jaime Ceballos? Sí, más bien una cosa nada más. El primer análisis que hizo para el voltaje de la base, se deberían obtener los mismos resultados si hacemos con el equivalente de Thevenin, ¿verdad? A ver, si es que usted le hace con el equivalente de Thevenin, antes de llegar a la base, hay una resistencia de Thevenin. Entonces debería calcular el voltaje de base tomando en cuenta esa resistencia y no le va a existir una caída de voltaje. Pero el valor que usted obtenga por el equivalente de Thevenin debería darle lo mismo. Ajá, y deberían salir los mismos cálculos. Ajá. Así es. Sí. Bien, gracias. Sí, está claro. Bueno, entonces veamos qué dice la señorita. La señorita Contreras Paola. ¿Está claro este tema? Sí, ingeniero. Otra cuestión. Ayer dijo que esa onda que sacamos del voltaje de colector va a tener la misma forma la onda de voltaje del emisor. Así es. Si la señal de entrada es una función seno, la señal de salida también será una señal seno, pero desfasada 180 grados, porque la ganancia es negativa. Listo, entonces sí, ingeniero, todo claro. Bueno, me alegro mucho entonces. He visto que están estudiando por lo que me cuentan. Bien, entonces pasemos de esto y vayamos a otra situación. El denominado amplificador en colector común. El circuito que ustedes tienen aquí. ¿Cuáles son las características de este circuito? La señal de entrada es por la base y la salida es por el emisor. En consecuencia, ahora vamos a tener el voltaje de salida en alterna sobre este lado. Allí está el voltaje de salida en alterna. El voltaje de entrada va a estar aquí, que es a través del terminal de entrada en la base, ¿no? En este caso, el terminal del colector está conectado directamente a la fuente de 12. Aquí no hay mucho misterio en este circuito. Vamos a calcular la ganancia, ¿sí? La ganancia de voltaje. Entonces ponemos aquí ganancia de voltaje. Va a ser igual a voltaje de salida
sobre voltaje de entrada. Ya, entonces para saber cuánto vale el voltaje de salida, no se olvide, estamos trabajando con estas ganancias en alterna. Aquí la parte de polarización, ya ustedes saben cómo hacer. Entonces eso ya no voy a repetir aquí. Pueden utilizar el equivalente de Thevenin o pueden utilizar el divisor de tensión que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Bien, entonces dibujemos acá. El voltaje de salida, no le pierdan de vista. En alterna este capacitor es un cortocircuito. Hagámosle corto para que no vayan a confundirse. Entonces este es un cortocircuito. Y simplemente ponemos esto así. Ya está. Entonces verá. Por este camino que es el emisor, va a estar bajando una corriente de alterna. Esa corriente llega en este punto y se divide en dos componentes. La una se va directamente por la resistencia de 1 kiloohmio hasta tierra. Y la otra corriente se va a ir hacia la derecha, hacia la carga, ¿no? Hacia allá. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Pongamos aquí las referencias. Esta va a ser corriente de carga. Y L, esta va a ser una corriente I1. Y esta de aquí es la corriente del emisor. Entonces, este voltaje de salida puedo decir que es igual a la corriente de carga multiplicado por 1 kiloohmio. Esta 1 kiloohmio es la resistencia de carga, ¿no? O también puedo decir que el voltaje de salida es igual a la corriente I1 multiplicado por la resistencia de 1 kiloohmio. Esta resistencia de 1 kiloohmio es la resistencia de emisor. Pongámosle aquí resistencia de emisor. Ya. O también podría decir que este voltaje de salida es igual al paralelo de estas dos resistencias multiplicado por ¿qué corriente, señorita García Lanis? Por la corriente IL. Cero, mi estimada. Señor Delgado Eduardo, si trabajo con este paralelo de RE con RL para obtener voltaje de salida, ¿por qué corriente debería multiplicar? Por I1. Chuta, mi estimado, estamos mal así. Hace un ratito le dije, para sacar el voltaje de salida puedo multiplicar la corriente IL por RL. O también puedo multiplicar la I1 por RE. Pero si reduzco estas dos resistencias a una sola, haciendo el paralelo, imagínense que aquí le queda una sola resistencia. ¿Por qué corriente tendría que multiplicar para obtener voltaje de salida? La suma de I1 y L. Por eso, y la suma de estas dos me da IE. La corriente fríamente. Y no hay dónde perderse ahí. Entonces aquí ponemos que esto va a ser igual. Aquí arriba voy a escribir corriente de emisor multiplicado por el paralelo de RL con RE. Ese es el voltaje de salida. No hay dónde perderse. Y abajo tenemos que poner el voltaje de entrada. Entonces, el voltaje de entrada está en este punto. Si este capacitor en la base es un cortocircuito, el voltaje de entrada que vemos aquí prácticamente es el mismo que tenemos aquí en la base. Por lo tanto, ese voltaje en la base puedo obtener multiplicando esta corriente que está bajando por aquí, que le puedo llamar una corriente I2, por 30K.
Acuérdese, estoy analizando alterna. Y en alterna el punto de arriba también es la tierra. O podría multiplicar esta otra corriente que va a estar subiendo hasta tierra por allí por 60K. Obtendría el mismo voltaje aquí. O también puedo multiplicar esta corriente que es la corriente de base por todo lo que encontremos hasta llegar a tierra. Voy a utilizar esta última opción. Entonces voy a escribir aquí. El voltaje de entrada es igual a la corriente de base y de base multiplicado por, ¿qué tengo que escribir allí? ¿Qué es lo que tenemos desde la base hasta tierra? Nos va a contar el señor Guerrero Cristian. Serían las dos resistencias de base, la de 60 kilómetros, la de 30 kilómetros. Ay, 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 pare, antes que me produzca un paro cardíaco usted. Espérese ahí. Está jalado. El señor... señor Jurado Dylan, ya creo que participó. Señor Ochoa, señorita Ochoa Elizabeth. Señorita Ochoa también creo que ya está retirada, ¿no? A propósito de retiros, me llegó en la subdirección un pedido de uno de sus compañeros indicando que quiere retirarse de la materia porque tiene temor de que haga segunda matrícula. Eso es lo que no deben hacer ustedes. ¿Por qué razón? Esto de aquí, pasar esta materia así como todas las demás, es un reto. Y si usted está con temor de enfrentar un reto, imagínese cuando sea un profesional ya titulado. Le van a ofrecer un trabajo. Venga, usted es electromecánico, tiene que instalarme este PLC. ¿Qué va a decir usted allí? No, ¿sabe qué? No puedo porque tengo miedo de que el PLC se queme. ¿Va a decir eso? No, ¿verdad? Usted tiene que tener una actitud propositiva. Tiene que decir, claro que puedo hacer esto. Y si no conoce ese modelo de PLC, tiene que ir a investigar el set de instrucciones básico y hacer el trabajo. O pedir ayuda. Pero tiene que enfrentar el reto. Caso contrario, ¿a dónde vamos a ir a parar? De todas maneras, no sé si debo decirles o ustedes ya saben, con la última reforma que se hizo en el CES, ya se tiene habilitada la tercera matrícula. Antes, esa tercera matrícula era únicamente para casos excepcionales, justificados plenamente, motivo de fuerza mayor, accidentes o cosas por el estilo. Pero según esta reforma, ya la tercera matrícula está allí, por si acaso, si alguien está sufriendo. O sea, no tenga miedo, no tenga temor de enfrentar estas pequeñas dificultades en la vida. Tenemos problemas más difíciles que estos. Entonces, vamos adelante. Ahí les voy a andar atrás. Recuerde, lo que menos tiene que hacer es irse para atrás. Usted tiene que enfrentar los retos con la mejor voluntad posible. Y mientras más difícil le parezca una materia, más ñeque tiene que meterle ahí. ¿Sí? Entonces, esta corriente de base está fluyendo de este punto hacia la derecha. ¿Qué elementos va a atravesar esta corriente de base hasta llegar a tierra? Pasa por aquí. Y ya me fui al otro lado del transistor. Cualquier cosa que encuentre desde el emisor hasta tierra tiene que ir multiplicado por beta más 1, ¿no es cierto? Entonces, por beta más 1. ¿Qué es lo que encontramos ahora en ese lado? Primerito, la resistencia de juntura que está aquí, ¿no es cierto? Bajando en alterna, aquí está la resistencia de juntura. La chiquito allí. ¿Qué más encuentro, señor Vinuesa Esteban? ¿Qué más encontramos allí? Hay las
Las dos resistencias ahí podría hacerse el paralelo. Las dos resistencias en paralelo, correcto. RE en paralelo con RL. ¿Ya está? Esa es la ganancia de voltaje. Ahora miren ustedes, aquí arriba tengo corriente de emisor. Y aquí abajo tengo beta más 1 por corriente de base. Resulta que beta más 1 por corriente de base es también la corriente del emisor, como alguna vez hicimos ese análisis. Entonces puedo simplificar esto de aquí con esto de acá. Y en consecuencia, nos queda que para este circuito en colector común, la ganancia de voltaje ha sido igual a RL en paralelo con RE. Y esto dividido para la resistencia de la juntura más RE en paralelo con RE. ¿Se acabó? Ya. Facilito sacar la ganancia de voltaje en este circuito. Como usted está viendo, aquí esta ganancia va a ser menor que 1. Porque lo mismo que tengo en el numerador, tengo aquí abajo, ¿no es cierto? En esta partecita. Pero a esto está sumado RE. Entonces, idealmente, cuando este paralelo de aquí es mucho más grande que la resistencia de la juntura, decimos que la máxima ganancia en una configuración colector común es igual a 1. ¿Sí? Entonces, aproximadamente, esa ganancia idealmente llegará a ser igual a 1. Entonces usted va a decir, ¿para qué quiero hacer un amplificador en donde la ganancia me está saliendo 1? No gano nada, ¿no es cierto? Entonces, en este circuito lo que se está ganando es amplificador. Este no es un amplificador de voltaje. Esta configuración en colector común realmente lo que es un amplificador de corriente. Bueno, entonces como ya es la 1, vamos a quedar hasta allí con este circuito. Ustedes ya podrían sacar la ganancia de corriente, la impedancia de entrada, la impedancia de salida. ¿Sí? No les digo que hagan eso porque tienen que ir a repasar primero el amplificador en emisor común. Ahí en el libro de Boyle les espera como unos 40 problemas para que hagan. Entonces tienen que ir a revisar eso, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y antes de que se vayan, de una vez les comento que para la próxima semana van a tener la siguiente prueba. Entonces vayan preparando la prueba número 2 que les tomaré. Puede ser el próximo día, miércoles también.